cuento que si estornudas, tu corazón se detiene 1 milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales. Ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos acompañados del doctor Orlando Sturla, quien es neumólogo. Con él vamos a conversar la situación que estamos viviendo hoy día, porque cada día vemos que los casos del COVID-19 cada día son mayores en nuestro país. Sabemos que la población no está cumpliendo realmente con responsabilidad ni civismo los protocolos que se debe llevar para uno tratar por lo menos de sobrevivir a este caso. Con él queremos hablar sobre su opinión, queremos su opinión, doctor, además de darle la bienvenida. Su opinión en este aumento de casos. ¿Qué pasa? ¿Han fallado las medidas? ¿Qué pasa que no hay prueba de PCR? ¿Han sido cortas para la gran cantidad de enfermos? ¿Qué ha pasado realmente hoy en día en nuestro país? Bueno, buenas tardes. Siempre con mucho honor de estar aquí con ustedes participando. Gracias. En este conversatorio tan interesante. Bueno, mira, en primer lugar, la gente y los médicos solamente piensan que COVID. Si tú calculas de la patología respiratoria, el COVID es el 1, 5, 6, 7%. Pero todo el mundo cree que tiene COVID. Estamos hablando de la patología neumológica, o sea, los pacientes que acuden a la consulta, que llaman al médico, al final, el diagnóstico final, el 5 o 10% son los que tienen COVID. Pero el 90% no tiene COVID, tiene otras patologías. Entonces, eso mismo pasa en todos los hospitales. La gente cree que porque tenga tos, dificultad respiratoria y fiebre, todo es COVID. Entonces, ahora hay una epidemia y un brote epidémico de gripe, de influenza A, influenza B y algunos casos de H1N1. Entonces, también tenemos el dengue, que siempre está ahí presente, y más las otras patologías de los procesos rinobronquiales habituales que para esta época, sobre todo ahora con ese cúmulo de turistas, que están todos los hoteles llenándose, de turistas que vienen sin ninguna precaución de si tienen o no tienen. O sea, no sabemos qué tienen o no tienen. A nosotros nos piden cuando salimos de aquí, y de hecho hay algunos países que nos tienen clasificados con migratoria de cuidado. Sin embargo, ese mismo país nos envían los turistas sin ninguna medida, básicamente. Y realmente, yo por lo menos la gente que yo he tenido relacionado de turistas que vienen no le piden absolutamente nada cuando entran. Solamente con un termómetro a ver si tiene fiebre, como que eso mide el COVID. Y es una estupidez. Una cosa es medir la fiebre y otra cosa es medir el COVID. Son dos cosas diferentes. Tenemos una pandemia que no ha terminado y los países de donde más vienen, de Europa y de Estados Unidos, son los países que nos van a traer de nuevo un rebrote muy importante. No solamente de COVID, sino de otras patologías, como la influenza y como otras más. Entonces, ¿qué ha pasado? La medida no es que ha fallado, fue que todo el mundo salió y la mayoría de los dominicanos andan sin mascarillas, sin ningún tipo de medida, en grupos, o sea, abarrotando los lugares que están abiertos. Yo pasé por 4 o 5 lugares en este fin de semana y estaba totalmente lleno. No te voy a decir los nombres por cuestiones, ¿verdad? Pero estaban llenos y sin mascarillas. Sitios de moda que estaban llenos y sin mascarilla, todo el mundo sin mascarilla. Entonces, imagínate si hay uno que esté positivo, ya tú sabes que va a llevar un grupo. Y luego está el tema de que la gente piensa que ya se terminó. Nosotros tenemos 30,000 y pico de casos positivos. Bueno, tenemos, como hemos comentado previamente, pocas camas de ingreso, pero realmente hay que discernir en cuáles son los pacientes que tienen que estar ingresados. Paciente que no tiene una sintomatología de dificultad respiratoria, que no sea complicado, se debe ingresar y manejarse ambulatorio. De hecho,
el 90-95% de los casos de COVID, igual que los de la gripe, se deben manejar de manera ambulatoria en su casa y darle los tratamientos. Lo que sí es importante que volvamos de nuevo a reunirnos los dos parámetros públicos y el punto de vista médico privado, donde nos pongamos de acuerdo cuál es el tratamiento que no está siendo beneficioso a los pacientes y tratarle más o menos de cuadrar cuál realmente es lo que debemos utilizar, sin que se acaben los medicamentos, porque cada vez que se habla de un medicamento que funciona, la gente lo acaba y lo tiene guardado en su casa. Entonces es una pena, porque somos 13 millones de personas aproximados y fíjate tú que hay 30 o 40 mil casos positivos. Por lo tanto, imagínate tú si los 13 millones comienzan a comprar productos que no necesitan. Y entonces los médicos tenemos que discernir si realmente lo que tiene es COVID o si tiene otra patología, porque como vuelvo y te digo, del caso neumológico, el 5 o 10% de los pacientes que acuden a la consulta quizás tienen COVID. La mayoría de los que ya están claros se están comenzando a manejar de manera virtual, pero siempre va a aparecer alguno que quizás no sabe que tiene y por eso debemos mantener la medida de higiene, utilizar las mascarillas, los médicos debemos utilizar las mascarillas correctamente, utilizar todos los parámetros de protección para que los otros que sigamos viendo tampoco se contaminen. Es interesante, doctor Sturla, cómo menciona la automedicación, algo que es un arma de doble filo, porque muchas veces hay personas con condiciones preexistentes que están ingiriendo medicamentos que no necesariamente son la mejor opción para su salud. Hablemos un poco de eso. Bueno, fíjate tú, ya está claro que la ivermectina funciona bien, incluso ya está aceptada de la FDA, que fue de tanto controversia con algunos grupos, y que nosotros desde un inicio de enero entendimos que eso era el tratamiento, entre uno de ellos, también los antivirales, que podían ser de diferentes tipos, los antigripales que habitualmente se utilizaba, los antiinflamatorios, dependiendo de cada paciente y su tema, y sobre todo si en algún momento había que regular los esteroides, como en este caso la betametasona o cualquiera de las otras primas, y los anticoagulantes, los que ameritaban tomarlo. Y eso es muy fácil. Por eso la gente se ofusca en hacerse la PCR. Ahora que no hay, porque se ha terminado demasiada demanda para la cantidad de pruebas, los médicos debemos hacer tomografía del tórax, hacer laboratorio pertinente al lugar, dependiendo de cada paciente, por un esquema más o menos primo, y los pacientes que tengan una característica 1, 2, 3, por clasificarlo, si lo clasificamos en 3 o en 5, depende, tenemos que clasificarlo, pero la importancia de la PCR es porque se registran los casos. Hay mucha gente que tiene síntomas, que tiene tomografía y que tiene todo lo pertinente al COVID y no se ha podido hacer la prueba de PCR, pero se comienza a tratar hasta que al final utiliza la PCR. Y luego se hace una PCR segunda para ver si está negativa, que debe ser alrededor de los 14 días, y otra PCR después de los 14 días para ver si ya definitivamente está negativo. En los pacientes que tienen imágenes tomográficas, entonces se debe hacer otro control para ver si realmente se ha curado. Entonces, doctor, esas pruebas se tienen que hacer más o menos cada 5 días, calculando así a lo loco. Y otra cosa. Cada 14. Cada 14, ok, perfecto. Sí. Pero no hay alguna regulación de que el paciente que ya tenga COVID, que esté bajo tratamiento, tenga una, ¿cómo te digo? Los laboratorios se vean en la necesidad de hacerle la prueba ese para descartar si está bueno o está mal, porque el problema es que hay tantas personas que creen que tienen el virus, que se han hecho y se han agotado las pruebas, como usted dijo. Perfecto. Pero hay pacientes con COVID que tienen que repetirse la segunda y la tercera prueba, que se han quedado como en el limbo porque no hay prueba, y entonces. No, déjame decirte. Se descalifica? ¿Cómo se descarta que ya están bien? Por lo menos de los pacientes míos, casi todos se han hecho su tercera prueba.
O sea, las 2 segundas pruebas que son negativas. Hay algunos que tú sabes que se parece a algunos que son negligentes y dicen ya yo estoy curado y no se hacen su prueba. Y pueden tomar la excusa que no hay. Realmente sí hay. Lo que pasa es que los laboratorios disciernen según los síntomas. Por ejemplo, a veces viene algún paciente que no tiene absolutamente nada, que no tiene nada, y dice, yo no huelo nada, yo no me sabe nada. Y me dice, oh, qué rico ese perfume, qué bueno huele. Y yo le doy una menta de guayaba, por ejemplo, y hacen así. Y dice, oh, qué rico esta menta de guayaba. O sea, que es mentira, que no huele y que tampoco tiene. Y a veces yo digo, jocosamente, lógicamente, un test rápido de saber si la gente de verdad es así. Hay pacientes, por ejemplo, ahora hay muchos casos de fiebre y considere que puede pasar que un paciente de COVID tenga otra patología, como por ejemplo dengue. Puede venir dengue y COVID. O podría venir uno de gripe con COVID también. Y ha pasado que hay algunos casos en otras patologías virales también igual. Entonces la gente se olvida del dengue, por ejemplo, y le da impresión a lo que es el concepto del COVID. Y la diarrea es parte del COVID, porque yo oigo a muchísima gente de que, Sí. ay, que yo estoy mal. Hay gente que, mira, el COVID, que es un coronavirus, es un virus que lo que hace es que cambia los epitelios de la vía respiratoria alta, por eso la nariz se va, el gusto se va a la papila, y la vía respiratoria baja también. Pero asimismo, hay un trastorno de vía urinaria y de vía digestiva. Entonces hay pacientes que pueden venir, o lesiones de piel, también lesiones de piel. Hay muchos pacientes gástricos, por ejemplo, en estos días he visto muchas amebas, muchos procesos digestivos de parásitos que pensaban que eran COVID y al final le cuentan lo que eran amebas y otras patologías digestivas. Pero no iban al gastro, iban al neumólogo, pensando que era un COVID, que debían ir al gastroenterólogo. Entonces, es importante, por eso que se llama, o yo le llamo la patología, la gran imitadora, porque puede tener patología de vía urinaria. Entonces, fíjate tú, si los urólogos o los ginecólogos no le hacen prueba o no disciernen, comienzan a tratar una infección de vía urinaria y cuando podría ser un COVID. Lo mismo podría ser también una parte con los gastroenterólogos, que puede tener un sangrado digestivo, que puede tener un proceso digestivo de diferentes tipos y se confunda y al final le cuenta un COVID. La mayoría de los ingresos de los centros le piden una tomografía del tórax y una PCR o una prueba rápida que no son muy precisas, pero le hacen lo que se llama un triaje con cierto tipo de laboratorio y tomografía del tórax. Y más o menos, la verdad es que la tomografía es casi muy positiva. Es lo más importante del COVID. Pero, por ejemplo, los niños no presentan imágenes en la tomografía. Entonces, es una población un poquito más difícil el diagnóstico, porque ellos habitualmente tienen problemas respiratorios de diferentes tipos de virus durante el año entero y podría confundirse el tema de que fuera otra patología. Doctor, nos gustaría saber también los pacientes que padecen cáncer, que están bastante vulnerables a lo que es el coronavirus. ¿Cuál sería el trato y el protocolo de identificación para ellos? Es igual, básicamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, también puede verse, qué bueno que tú toques el tema, porque aparece algún paciente que tiene un carcinoma. Los otros días vi un paciente que le habían dicho que tenía COVID. Y yo le dije, usted lo que tiene un carcinoma. Entonces, le hicimos sus datos pertinentes de diagnóstico y ese paciente está en tratamiento por el cáncer, no por el COVID. Pero puede tener un paciente con cáncer que está en tratamiento, que en teoría tiene una parte
inmunológica más bajita y coincida que se contamine con un COVID como con cualquier otro virus. Entonces, por eso, la medicina tiene que ser como Gregorio Marañón. O sea, el diagnóstico debe comenzar desde lo simple a lo complicado. No se puede pensar que tiene COVID. Los pacientes no pueden llegar a la consulta diciendo, yo creo que tengo COVID. Tiene que decirle a su médico, yo me siento con esto, para que el médico escudriñe cuál es el verdadero diagnóstico. Porque los médicos y los pacientes están olvidando de las otras enfermedades. Y esto para largo. Sí, usted lo dijo que esto iba a llegar a enero. El tiempo siempre nos traiciona con usted, doctor. Yo no sé, será un especial de COVID que vamos a hacer porque de verdad que hay mucho que hablar de esto, porque la gente está realmente está siendo irresponsable. Sí. Y con poco amor al prójimo, porque uno que salga infectado realmente invade todo ese virus a todo el mundo. Sin embargo, queremos cerrar con una recomendación de usted, porque ya hemos visto en la calle ya esto y los adultos mayores son los más afectados en este caso, que tienen más probabilidad de contagiarse. Sí, lo más importante es alimentarse bien, una alimentación variada, utilizar sus frutas. En estos casos, la recomendación del zinc, de la vitamina C, de la vitamina D, y justamente las frutas generales y los vegetales generales y su comida general. Y sobre todo hacer ejercicio. Y si lo hace al aire libre, tenga cuidado de que no haya mucha gente, preferible lugares que no estén de exposición con mucha gente y siempre utilizar su mascarilla cuando hay público general. Lavarse las manos y no exagerar con los detergentes. Así. Muchas gracias, doctor Orlando Sturla. Ya le trataremos otra vez de contactarlo porque realmente yo creo que esto tenemos que tratar de terminar el tema completamente para que la gente quede ilustrada. Gracias por su tiempo y nada, nos veremos en una próxima. Bueno, y que Dios los bendiga a todos. Amén. A usted también. Vamos a un corte comercial, señor director, que tenemos más contenido.